Y tú me has oído escuchar muchas veces hablar de que existe una gran diferencia entre sexo y género. El género se construye, el sexo tiene que ver con biología. En los últimos años, después de este camino alrededor de la masculinidad, he podido validar una cosa y hoy tengo un gran invitado para responder la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con la relación entre el género masculino y la comunidad LGBT? Este es un episodio más de Movimiento. Pues, queridos amigos, queridos y estimados amigos, hay que ponerse serio. No hay que ponerse serio. No hay que ponerse serio. Queridos y estimados amigos, es un honor y es un placer porque les voy a decir una cosa. Tener a uno de los mejores periodistas de México, esa es una realidad. Tener a alguien que tiene, ¿cuántos años, hermano? 56. Pero ¿cuántos años tienes de periodista? Más 37. de 30 años. Más de 30 años en Casi el mundo 40. del periodismo, que ha podido ver muchísimas cosas pasar socialmente, digamos, política, muchas cosas que no vamos a hablar de eso hoy, y que ha podido tener esta mirada de lo que ha sucedido a través del mundo, sobre todo en el aspecto de la evolución, como lo decía al principio en la pregunta, de qué ha sucedido entre los géneros y las generaciones que estamos hoy viviendo en el mundo. Ya tenía muchas ganas de esta charla, nos tuvimos que poner de acuerdo en el espacio, porque ahorita me estaba contando entrevistas, podcasts y muchas cosas y tamales los domingos, hermano, ¿no? Como debe de ser. Pues mi queridísimo Álvaro Cueva está con nosotros hoy en Movimiento. Muchas gracias por estar mi aquí. Checo, hermano Barbón, es un honor estar contigo. Sabes lo mucho que te quiero, que te respeto. Se nos tenía que hacer. Además te la debía. Se nos tenía hasta que se nos hizo Manuelito, como diría. Dale. Qué chistín vengo el día de hoy. Pero vean nada más, déjenme decirles una cosa. Sí, y al inicio tú me viste y escuchaste esta pregunta y desde ahí me encantaría arrancar, hermano. ¿Qué pasa con la relación entre el género masculino y la comunidad LGBT? Porque déjame hacer una consideración importante. Parecería ser que nuestro foco como hombres es relacionarnos mejor con las mujeres. Y parecería ser que en el caso de la comunidad LGBT tienen una relación natural con el género femenino, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿O son teorías conspiradoras mías, hermano? Cuéntame, ¿qué pasa? Son muchas cosas. Primero que nada, quiero agradecerte de corazón que me hayas invitado para hablar de esto, porque normalmente me invitan para hablar de comunicación, de medios, de cine, de lo que quieras, menos de temas de la diversidad sexual. Y yo creo que es importante que lo hablemos, y es muy importante que lo hablemos así. Tenemos muchos problemas, ¿ok? El más grande de todos es que no nos conocemos. Y como no nos conocemos, nos tenemos miedo. Nos rechazamos. Suponemos cosas del otro que impiden que conectemos. Y eso es delicadísimo. Mira, yo he tenido el honor de conducir cualquier cantidad de mesas sobre inclusión. Y si no son mesas, he participado en documentales. Y si no he participado en documentales, he estado en la creación de contenido sobre inclusión. Y de repente empezamos a sumar letras y letras y letras. Y ahora eres L de lesbiana, y ahora eres T de... Y vas suma y suma y suma y suma y suma. Y la comunidad masculina heterosexual jamás aparece. Somos los primeros en excluirlos. Y viceversa. Cuando finalmente vamos juntos en el paquete... Y déjame preguntarte una cosa, hermano. El otro día escuché la definición real de ignorancia. Porque la ignorancia está asociado a una falta de, en un contexto negativo. Ay, qué ignorante eres. Pero la definición real de la ignorancia tiene que ver con desconocer. Uh-huh. Y sin que sea malo o bueno, sino simplemente desconocer. Y me resuena mucho ahorita que dices que no nos conocemos. Déjame preguntarte, ¿por qué esta ignorancia es, obviamente desde el miedo, pero ¿por qué no se rompe esta ignorancia? O sea, ¿quién tiene que dar el primer paso? Ambas partes. Hay muchas heridas
mutuas. Somos muchos los homosexuales que crecimos buleados por los hombres heterosexuales. ¿Solo por los hombres o por las mujeres también? Esa es otra historia. Porque ahorita estoy hablando, ahora sí que específicamente de lo que tú estabas tratando. Pero hemos sido golpeados por todos lados. Por todos lados. Y sí, por hombres, por mujeres y por miembros de nuestra propia comunidad. ¿Ok? Y del otro lado, también hay muchos hombres que no salen del closet. Hay muchos hombres que tienen miedo a salir del closet o siquiera a permitirse. Porque pasan situaciones como esta. En algún momento de la historia nos enseñaron que todo era como tajante. A mí me educaron así. O eres heterosexual o eres gay. O luego se fue como abriendo. O eres heterosexual, o eres bisexual, o eres gay. Hoy tenemos, 294,000 opciones en este abanico maravilloso. ¿Ok? A mí me encanta, por ejemplo, cuando hablo con los amigos de mi hijo y hablamos de estas situaciones y un alto porcentaje me dicen, pues es que nosotros somos pansexuales. No tenemos problemas con nada. Oye, ¿no? Estas 295,000 opciones, como dijiste, que se me hace maravilloso, pero ¿no hace más complicada la relación? A la larga la va a hacer más sana, porque sí es importante que nos identifiquemos, sí es importante que sepamos quiénes somos, sí es importante que seamos qué somos, y ya que lo sepamos, ¿sí?, que lo nombremos, que lo expresemos, porque lo que no se nombra no existe. Y si tú eres una persona trans y no te llamas trans, no existe lo trans, no existe, te estás negando. Y al negarte, no solo pierdes tus derechos, pierdes, no existes, desapareces. Y no puede ser. Entonces tenemos mucho trabajo que hacer en conjunto. Creo que la comunicación es la base para que esto se resuelva. Y te digo, es una comunicación mutua. Que quienes estamos del lado del colectivo LGBT, abramos, y que quienes están del otro lado, también. Déjame preguntarte una cosa, para nuestros amigos que nos están escuchando, porque es como hablar de las emociones, hermano. O sea, y algo que nos duele al género masculino totalmente es el tema de reconocer las emociones. Tú pregúntale a un hombre cuáles son las 6 emociones básicas, y cuando le dices que el erotismo es una emoción, te dice, ¿cómo? No puede ser posible. Y luego le preguntas de las 27 emociones mixeadas que vienen de las 6 básicas, y bueno, todavía me... Y sí, discúlpeme, no estoy pendejeando a nadie. O sea, simplemente estoy diciendo, si te interesa, pues investigale, ¿no? Ahora, pero entonces desde ahí, desde este desconocimiento, hay un concepto que hace un tiempo me compartieron, y es, los hombres confundimos simplicidad con practicidad. Pues es lo más fácil. Pues todos están metidos en una misma caja, güey, y es lo mismo. ¿Cómo empezar a nombrarle? O sea, si yo soy un hombre, soy alguien del género masculino, estoy en una reunión y entonces me enfrento a alguien que no sé dentro del colectivo LGBT en dónde está, ¿cómo le digo, güey? Como nos decimos entre nosotros, es ¿cómo te puedo llamar? A mí me ocurre, además me ocurre como hombre de mi generación, que yo llego con personas y tal cual, te hablo en masculino, te hablo en femenino, te hablo en neutro. No pasa nada si pregunto, pero sí pasa si no pregunto. Si asumo, sí pasa, ¿no? Y sí pasa si lo hago en mala onda. Si yo veo que es una mujer trans y le hablo en masculino y lo recalco, le estoy faltando al respeto. Entonces, pregunta importantísima, ¿cómo quieres que te llame? Sí, ¿no? ¿Cómo te puedo llamar? ¿Cómo te puedo llamar? Es como me pasa ahora. Yo soy una figura pública y todo el tiempo me estoy tomando fotos, porque así funciona. ¿Ok? Lo primero es, ¿te puedo tocar? Porque donde no preguntes, se puede malinterpretar. De acuerdo. Son las nuevas reglas del respeto. Tú antes llegabas a la foto y... No. Así no funciona.
tienes que preguntar, porque no sabes qué heridas tenga la otra persona. Y habrá quienes te digan, no me toques, y no te toco, y sales en la foto muy derechito y todo, y no pasa nada, es una gran foto. Pero tenemos que hablar, tenemos que decir a veces cosas que suenan muy tontas, muy estúpidas. A mí me ocurre cuando conduzco, por ejemplo, mesas con personas de la comunidad, que yo aclaro públicamente que mi cerebro a veces se cuatrapea y batalla para conjugar en neutro. Entonces, yo no puedo estar... las niñas... hay un punto donde... ¡ay, oxígeno! Lo reconozco. Es una torpeza mía. Es algo que tengo que trabajar. Pero lo tengo que trabajar al doble porque soy un hombre de otra generación. De una generación donde todo esto era inimaginable. Por eso soy muy feliz, porque estoy viviendo de más. O sea, esto es lo que yo jamás soñé. Y es precioso. Pero, regresando al punto... sí tenemos que preguntar, sí tenemos que aclarar y no pasa nada. Y déjame, de ahí viene a mi cabeza la siguiente pregunta. Es una ecuación compleja. O sea, compleja en el sentido de, imagínate, como género masculino, pues estoy empezando a reconocerme, estoy empezando a trabajar en mí, estoy empezando a rascar, me están saliendo las heridas, me estoy dando cuenta que traigo cosas de papá, de mamá, del entorno en el que estaba y eso, y ahora todavía estoy teniendo primero que ir con el género que medio conozco mejor, que es el género masculino y femenino, y entonces ahora me enfrento a esto otro. Y te voy a decir una cosa que yo sí he visto, de los dos lados, con muchísimo respeto por lo que voy a decir, pero he podido experimentar feministas que parece ver que están esperando a que caigamos para darnos a palos. Sí, no. Y del otro lado, gente de la comunidad LGBT también, que tiene muy poquita paciencia y muy poquita tolerancia, y entiendo perfecto que han sido muchos años de abusos, pero ¿cómo se trabaja la empatía desde aquel lugar? En todas partes hay de todo. Hay gente buena, hay gente mala, hay gente exitosa, hay gente fracasada, hay gente grosera, en todas partes. Y eso lo tenemos que entender como base. Ahora, ¿qué ocurre? Yo creo que hay que convivir más. Hay que convivir más en espacios seguros, en espacios donde nos respetemos mutuamente. Nosotros de este lado en el colectivo, y digo colectivo porque no somos una comunidad, somos muchas comunidades. Y entre nosotros tenemos muchos problemas. ¿Es la manera correcta de decir colectivo? Somos el colectivo. Un colectivo es como un racimo. Sí. O sea, somos un racimo de comunidades. Muchas comunidades dentro de un lugar, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el colectivo están los BDSM, y están los osos, y están los queers, y unos a veces rechazan a otros, y hay como 14,000 reglas de un lado, y si usas la gorra chueca, y todo tiene una razón de ser, y todo merece respeto. Pero sí tenemos que establecer reglas de convivencia en espacios seguros, porque yo también puedo reconocer que sí podemos parecer muy agresivos de repente también de este lado. Sí, totalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de este lado muchas veces vamos en avanzada en sexualidad, vamos en avanzada en lo que ahora son las nuevas masculinidades, en expresión de emociones, en muchas de estas cuestiones que son un tabú para ti, para muchas personas que están contigo, ¿sí? Tan sencillo como que nosotros no tenemos ningún problema para hablar de nuestras próstatas, nosotros no tenemos ningún problema para hablar de sexo anal, nosotros no tenemos... Y habrá quienes dentro del colectivo lo tengan, porque, aunque usted no lo crea, en el colectivo también hay como subramas donde es no anal, sí, es increíble. Entonces, estamos hablando que es un tema no de género, sino de personalidad, ¿no? Mira, nosotros aquí hablamos de dos cuestiones, ¿sí? Nuestra orientación sexual y nuestra expresión de género. Nuestra orientación sexual, pues está como muy claro, que es como que con quién nos vamos a acostar, dónde vamos a experimentar nuestro placer. Y ahí es biología, existen dos sexos, ¿no? O sea... ¿O cómo le llamarías? A ver, cuéntame. No lo limites a dos. Ajá. Y simple y sencillamente
es dónde vas a amar y dónde te van a amar. Ok, entonces más bien déjame tratar de llegar a donde quería, que es, en biología existen 2 tipos de genitales, eso sí, ¿no? O sea, muy bien. Bien, y te pregunto, y gracias, porque ahora, muchos de los que están viendo seguro me van a agradecer porque tenían estas preguntas y nunca las hacen. Házmelas. Ahora, yo no soy sexólogo. Seguramente puedes invitar a grandes expertos y ojalá estén aquí algún día para hablarte de esto mejor que yo. Yo te hablo de lo que he vivido, de cómo lo vive un hombre de 56 años hoy, que no es como lo vivíamos hace 10 años, que no es como lo vivíamos en los 70. O sea, ¿cómo te explico? Bueno, vamos ahora a lo que es la expresión de género. ¿Ok? Tú puedes ser un hombre cisgénero, heterosexual, y puedes participar en un show como La Más Draga, dragueándote de mujer. Y sigues teniendo sexo con una mujer. Eso es expresión de género y sexualidad, ¿no? O sea, como lo dijiste. Es nuestra orientación sexual. Ajá. Y es la expresión de género. Tú puedes, de hecho, yo he tenido el privilegio de entrevistar a estas personas y son maravillosas. Sí, maravillosas. ¿No? Son grandes esposos, con una gran relación de pareja con una mujer heterosexual, con hijos. Y a mí me llena de orgullo porque qué chido. Es como de que, ¿y tu papá qué es? No, pues el mío es dentista, el mío es contador y el tuyo, pues el mío es drag queen. ¿Sí? Oye, pero porque déjame decirte una cosa. Es que el talento va más allá del género. Eso ya es otro asunto, pero donde voy es, tú te expresas como quieres. Y si quieres te pintas las uñas. Y si te pintas las uñas, eso no impide que puedas coger con una mujer. O con un hombre, o con hombre y con mujer. Son de expresiones. Diviértete. Mira, te voy a decir cuál es como mi gran sueño. ¿Ok? Cuando yo era chiquito, la marcha del orgullo LGBT era la cosa más densa, compleja, dolorosa, politizada, terrible. ¿Por qué? Porque estábamos prohibidos, porque veníamos de ser enfermos mentales, porque nos tomaban fotografías para ficharnos. Porque estaban asociados a la promiscuidad y muchas cosas, ¿no? Hasta el día de hoy. Pero pues yo conozco de todos lados gente promiscua. Pero a donde voy es que el clima era de rabia, de protesta, de te voy a exigir mis derechos más elementales, que ya hemos cumplido con todo eso. Y sí, nos falta mucho, pero ya hemos cumplido. Ahora, ¿qué ocurre? Hoy esto es como un carnaval. Es el pride, es el orgullo, es vamos y te encueras y te dragueas y haces lo que quieras porque en verdad es la fiesta de lo logré, estoy viva, vivo, vive, formo parte de esto y demás. Yo que he vivido todo este cambio, que yo lloro, yo lo gozo mucho. Los chavitos no me entienden porque por supuesto ellos no saben lo que es que te corran de un trabajo por Pero hermano, es que estos chavitos no entienden muchas cosas. No, es la otra, ¿no? Yo los amo mucho, pero por eso doy charlas también y por eso, porque quiero sensibilizarlos sobre lo privilegiados que son. Pero a donde voy es, mi gran sueño es que en esta marcha del orgullo sumemos a los hombres heterosexuales, cis, género, porque es la fiesta de la inclusión. Y pero ustedes también son parte de esto. Sí, completamente de acuerdo. Pero es cuando escucho a hombres decir, yo soy feminista, y le digo, cabrón, no puedes ser feminista porque no eres mujer, eres profeminismo. Ajá. O sea, y a lo mejor es una definición personal que puede estar muy a cuestionarse, va. Pero antes de ser feminista y profeminista, primero tendrías que ser masculinista porque la mejor forma de sumar esa fiesta es trabajar en ti. Porque si yo me convierto en un mejor ser humano, voy a poder ser parte de la fiesta de la inclusión. Si no soy un mejor ser humano, las telarañas que de por sí tenemos y muchas cosas aquí arriba, y siempre me dicen, no generalices, no estoy generalizando, pero tienes al 90% de los cabrones metidos en esta conversación, güey, y pues entonces sí es generalizar. Y entonces me convierto en un mejor ser humano, voy a poder ser, pero ¿qué le sumaríamos los hombres a esta fiesta de la inclusión? La celebración de la vida. La celebración de ser parte de estar juntos.
existe un concepto que me gusta mucho, que se ha manejado en los últimos años, son nuestros aliados. ¿Sí? Así como yo puedo ser aliado de las feministas, tú puedes ser mi aliado. Eso es todo. Podemos ser amigos, podemos ir juntos por la vida, podemos crear grandes cosas en conjunto. Hagámoslo. A ver, pero entonces, porque ahorita que dices aliados, y si la respuesta tiene que ver con hay que comunicarnos mejor, muy bien. Pero si no, ¿por qué han encontrado una mayor resonancia en las mujeres, en el género femenino que en el género masculino? Gran pregunta, gran tema. Insisto, siempre habrá alguien que lo pueda explicar mejor que yo, porque aunque yo formo parte del colectivo, no tengo estas especialidades y estos estudios que tienen muchos de mis compañeros, muchas de mis compañeras. ¿Ok? Quienes estamos acá compartimos muchas heridas con la mujer tradicional, porque gran parte del odio que se ha sentido por el homosexual desde tiempos ancestrales tiene que ver con el odio hacia la mujer. De acuerdo. Porque nosotros representamos el lado femenino de los hombres. Y eso no puede ser. Eso tiene que acabarse. Tiene que desaparecer. Lo voy a matar, lo voy a destruir. Así como matamos y destruimos a las mujeres, así matamos y destruimos a los hombres. Y hoy, por ejemplo, la comunidad trans sufre como nadie, porque les toca cargar con todos los estigmas de todas las comunidades. Se les está pasando pésimo. No las dejan ni siquiera ir al baño, para que entiendas. Entonces, por eso nos entendemos también con las mujeres, porque vamos juntas en esta aventura. Y es terrible tener que decirlo, porque no tendría que ser así. Edilberto Peña define el feminismo como que el feminismo viene de una lesión social. Exactamente es lo que acabas de decir, ¿no? Es un hecho. Y que estas nuevas masculinidades vienen de un proceso en el cual los hombres nos estamos dando cuenta que estamos tarde en muchas conversaciones, de muchas cosas, ¿no? Te lo digo, y lo digo con mucho respeto. ¿Por qué brillamos más los hombres del colectivo que las lesbianas? Porque las lesbianas, en etiquetas, tienden hacia lo masculino, y eso está bien. Tender hacia lo femenino está mal. Así de enfermos estamos. No, bueno, prepárese usted para las siguientes 3 horas de podcast, porque vamos a estar aquí hablando con mi queridísimo Álvaro. Vienen muchas preguntas a mi cabeza y, de nuevo, ojo, todo esto es con la intención de que dejemos de accionar desde la ignorancia. Esa es la realidad. Y que empecemos a construir este puente, porque al final pues estamos allá afuera en todos los lugares. Estamos en el mundo profesional, estamos en las familias, en el mundo personal, y una de las cosas que decía al inicio, todavía sigue habiendo esta parte, parecería ser que el mundo gay es el con el que tenemos un poquito de mayor relación, pero cuando dices la comunidad trans, o sea, y nos vamos un poquito más hacia allá, pues entonces todavía la cosa está muy lejana. Fíjate nada más qué importante. ¿Qué le podrías... Tú tienes muchos amigos heteros, digamos. Y es la forma correcta de decirlo, ¿verdad? Sí, cisgénero, heterosexual, no pasa nada, venga. Ayúdame dándoles, o sea, ya dijimos que lo importante es, tenemos que empezar a relacionarnos entre nosotros. Una primera pregunta es, oye, ¿cómo quieres que te diga? ¿Qué otras recomendaciones? O sea, ¿qué le puedes decir al que esté allá afuera y que de repente pues, se enfrenta que su hija o su hijo es gay o tiene un amigo trans y no sabe para dónde, cómo establecer comunicación? Te voy a dar un gran consejo de mi especialidad, que es la comunicación, que es medios. Tenemos muchos problemas en nuestra concepción del colectivo LGBT gracias al pésimo manejo de los medios de comunicación desde tiempos ancestrales. Porque, por un lado, se negaba la figura de las personas del colectivo. Y cuando se llegaba a aceptar,
era para efectos de degradación. Estamos hablando de personas exageradamente amaneradas, rayando en lo grotesco. Estamos hablando de gente sin oficio ni beneficio. Estamos hablando, y lo digo con mucho respeto, de personas que solo tenían como meta en el universo el trabajo sexual por el trabajo sexual, porque era lo suyo. Sí, está muy mal dicho, lo sé, y le ofrezco una disculpa, pero eso es lo que nos decían los medios. Y por lo mismo, estos personajes en las historias mediáticas siempre acababan mal. Siempre se contagiaban, se infectaban de VIH, les daba un SIDA, pero no les daba un SIDA, no, les daba el SIDA así de, bueno, qué barbaridad, erupción volcánica, asesinados, mutilados, eran castigados por ser lo que eran, ¿sí? Y cuando se les permitía figurar en los medios de comunicación, tenían que cargar con personajes como, pues, eres la perra, eres la puta, eres la... O sea, no podía ser algo como que positivo socialmente, no. ¿Por qué les estoy comentando todo esto? Porque tú imagínate que eres papá y llega tu hijo adolescente y te dice, soy gay, y tú tienes estos referentes, bueno, te quieres dar un tiro, porque dices, Jesucristo sacramentado, o sea, a mi hijo me lo van a matar mañana. Pero te voy a decir una cosa, creo que, y ahí es donde hay que reconocer que como sociedad hemos avanzado un poquito todavía, porque hace 20, 30 años, hermano, había una negación total, no, tú no puedes ser gay. O sea, no, o sea, yo tengo la referencia de un par de amigos que el papá dijo no, y entonces era bloqueo total. Y no, hoy estamos en un proceso de aceptación, que no quiere decir que sea abrazar la naturaleza, o sea, es un proceso de aceptación nada más. Qué interesante que toques ese tema, porque hemos estado hablando en este foro alrededor de las heridas, y te he escuchado decir el tema de las heridas, todos tenemos heridas y eso. Y hay un tema de heridas de infancia muy importante, o sea, que todos los seres humanos traemos, eso es un hecho. Dejemos un poquito en paz al colectivo y vamos a hablar de ti. Uh-huh. Heridas de infancia. El hecho de pertenecer y el hecho de salir al mundo a decir soy gay, como parecería ser que está asociado a las heridas a el papá, la mamá, hombres o mujeres en algún momento, ¿qué heridas tuviste tú que reconocer para poder salir y decirle al mundo, este es el Álvaro que soy honestamente y este es el Álvaro que quiero ser, ¿no? Uy, bueno, aquí vamos a estar 3 días seguidos, 5 horas. Voy a tratar de resumírtelo así. Yo soy un perro muy golpeado, desde mi primera infancia. He sido un perro muy golpeado desde mi primera infancia por ser gay. Y la diferencia, y es ahí donde yo le doy las gracias a la televisión que me educó, es que yo he trabajado mis heridas desde la perspectiva del amor. Entonces, yo puedo abrazar a quienes me han hecho daño, yo puedo perdonar a quienes me han hecho cosas, dicho cosas. Yo no tengo problemas, porque he desarrollado una capacidad muy especial para ver más allá de lo que normalmente ve cualquier persona. He desarrollado la capacidad de detectar, claro, por eso me dijiste lo que me dijiste, por eso me hiciste lo que me hiciste, por eso, papá, papacito, cuate, hijos, o sea, te mereces un abrazo, güey, porque qué dolor el tuyo. Entonces, esa es la diferencia. A mí no me han hecho nada ni mejor ni peor que le han hecho a otros hombres homosexuales de mi generación, ¿sí? Todos los lugares comunes a mí me los hicieron. Más bonito o más feo, ¿sí? Repetirlos sería como jugar al escandalito o a revictimizarme o me tiro para que me levante. Y eso no está bien y lo hacen muchos. Fíjate qué interesante, porque te mueves en un medio
que parece ser que corrompe a la gente siempre en todos los aspectos. No parece, ¿no? lo hace. Lo corrompe. Pero es muy lindo porque entonces quiere decir que abrazaste tu profesión y eso te da un valor único. El hecho de decir, a mí la televisión me ayudó a poder trascender este camino de una mejor manera. ¿Por qué? Yo soy el hombre más agradecido del mundo con la televisión. Tal vez a mí me tocó una buena televisión. A mí me tocó una televisión donde en las telenovelas te decían que tenías que trabajar. Donde en las telenovelas te decían que el camino era estudiar. Telenovelas donde los personajes se superaban. Telenovelas donde los personajes querían ser escritores, querían ser músicos, querían ser mejores personas. Y yo me la creí. Estamos hablando de la misma televisión que mucha gente que he escuchado decir, la televisión es una basura. Lo que pasa es que muchos hablan de una televisión que no conocen. Muchos hablan de una televisión que no ven. Cuando quieras hacemos algo especial sobre pura televisión, porque hoy tenemos la mejor televisión de todos los tiempos, ¿eh? Y hoy es cuando más se queja la gente de los contenidos. Impresionante. Pero a donde voy es, yo aprendí a amar a través de la televisión. Por eso tengo esta relación tan intensa, tan distinta, tan especial. Para mí la televisión no es un electrodoméstico. Para mí la televisión es parte de mi familia. Y a mí me duele lo que pasa con la televisión. Y yo gozo con lo que pasa con la televisión. Y yo me retuerzo y celebro y me excito y vivo todas las emociones. Porque estoy convencido de que la televisión es un poder. Que la televisión es un superpoder. Que la televisión es el camino para muchas cosas buenas. Es muy lindo escucharte decir que viviste lo que... O sea, que normalmente... No normalmente, sino la historia en la que te has movido puede ser que te dé las credenciales de voltear a decir, no, es que mi historia es peor que las historias de los demás, ¿no? Qué flojera. Y ahí es donde uno, esto no tiene nada que ver con géneros, es más una decisión, se pone el papel de víctima y entonces ahí me subo, ¿no? Ahora, déjame preguntarte una cosa. Ana Mar Orihuela en su último libro habla sobre que una de las heridas que afecta más a la parte, al género masculino, tiene que ver con la herida de rechazo que viene del papá, ¿no? Y ojo, el rechazo no tiene que ver con que tu papá te dijera, no te quiero ver, sino un papá emocionalmente ausente o físicamente ausente, ¿no? Sin saber, como te decía, esta generación de silencio, estos papás de más de 70. ¿Pasaste por ahí? Sí, claro. Yo conocí a mi padre creo que a los 5 años. Toda esta primera etapa la tuve sin papá, porque él se fue a trabajar a Estados Unidos y desapareció. O sea, así como ahorita vengo, voy a trabajar. Voy por cigarros y sí, ahorita regreso. Y regresó y todo. Fue como aprender a vivir con un papá y todo eso. Y mi padre me amó mucho, pero me amó mucho a su manera. Mi padre sufrió mucho por él, porque él perteneció, yo creo que a la generación más jodida que ha conocido México. La generación de silencio. Mi padre nació en el 33. O sea, imagínate el infierno para aquellos hombres. Pero aparte mi padre padeció hasta racismo, o sea, porque yo vengo de unas familias muy peculiares de Monterrey. La cuestión, las amo a todas, ¿eh? Pero ¿qué es peculiar ese, hermano? Cuéntame. Bueno, en términos de clasismo, de racismo, de homofobia, de todo. Entonces mi pobre padre sufría mucho porque pues veía a su hijo jotito y pues, ¿qué haces, no? Porque aparte él no podía abrazarme, porque los papás no abrazaban. O sea, no me podía besar, porque no, y menos a un hijo joto, pues imagina, o sea, todo mal. Pobrecito, se la pasó pésimo conmigo. Entonces él hacía lo que hacían los hombres de su generación, ¿no? Me prohibía, me regañaba, y no muevas las manos cuando hables. Y yo, puta madre, pues si yo me la paso, yo hablo, o sea, yo así soy. O sea, Diana Bracho y yo. Entonces... y no cruces las piernas así, y no digas que las cosas te encantan, y no digas, ay, bueno, pues ¿qué puedo hacer? O sea, porque aparte su remate era genial, porque siempre decía, eso es de mujeres, o eso lo hacen las mujeres. Sí. Por tanto, ser mujer está mal. Fíjate qué cabrón. Y volvemos al tema de lo que decías, claro, pues es que existe una empatía, se resuelve el que existe una empatía entre géneros, por obvias razones de que el hombre ha ejercido el poder desde hace muchos años. Pero hay una cosa que siempre me quedó clara, ¿eh? Mi padre era así porque me amaba. Siempre lo tuve claro.
Incluso la última vez que nos vimos, antes de que él muriera, era este asunto, ¿no? Yo, como experto en comunicación, gracias a Dios, sí lo soy. O sea, yo podía entender que atrás de todos esos bloqueos que él tenía, había un profundo amor hacia mí, y hacia mi familia, y hacia mi madre, etc. Pero pobrecito, le tocó la peor época. No es que a mí me haya tocado la mejor de todas, pero le tocó la peor época. A donde voy es, mi padre era muy estricto, porque eso estaba bien en esa generación, entre padres e hijos. Yo lo aprendí y lo usé en lo laboral. Yo soy un crítico muy estricto y puedo ser bien pinche perro. Pero ¿qué pasa? Yo, a diferencia de mis colegas, lo soy por amor. Yo soy así no porque me quiera lucir, porque quiero lo mejor para mi fuente, que es la fuente de televisión, que es la fuente de espectáculos. ¿Y eso te lo enseñó tu papá? Eso lo mamé. Lo mamé Ahora, de mi padre. Déjame darte una reflexión, porque... El psicoanálisis y yo. Sí, tú y yo pertenecemos a una generación muy afortunada, hermano. Muy afortunada. Porque empezamos en un mundo y el otro día que dije esto me dijeron, sí, bueno, pero todo siempre evoluciona. Y les digo, sí, pero volteen a ver 80s y hoy. O sea, vean tecnología, vean cómo nos relacionamos, vean el entorno en el que vivimos, vean muchas de esas cosas con sus claros oscuros, pero tú y yo pertenecemos a una generación en la que el mundo realmente se ha transformado de el teléfono de casa a manejar todo desde tu celular. O sea, eso nos hace muy afortunados. Yo siempre digo, cabrones, pónganse en las pilas, vean nada más lo importante que es y vean, hemos sido cronistas de la evolución del mundo. Yo todos los días le doy gracias a Dios. Yo sé que es un lugar común y que... No, yo soy el hombre más feliz del universo. Es que no puedo creer lo que he vivido. No puedo creer lo que he visto. Y sí, vimos el cambio de la humanidad, pero varias veces, mi Checo. Varias veces. Claro. Varias veces. Eso es lo que nos hace especiales. Y déjame decirte una cosa. Y ahí es donde hablar de nuevas masculinidades, estarás de acuerdo conmigo, rompe un poco el hecho de que vamos tres evoluciones en muchas cosas y el hombre sigue igual, cabrón. El género masculino sigue muy estacionado en muchas cosas y lo que está pasando es que obviamente pues el mundo nos está empujando, cabrón. Uh-huh. Y nos está esperando, güey. ¿Estás de acuerdo? O sea, nos está esperando porque, pues me convierto en mejor papá y pues ya con eso ya la libro. No, cabrón. Tienes que ser mejor pareja, güey. Tienes que ser mejor en tu trabajo. Tienes que ser mejor hermano. Tienes que ser mejor hijo. Tienes que ser mejor amigo. Tienes que trabajar en eso, güey. Yo creo que los hombres heterosexuales tienen mucho que trabajar. Son los que van más atrás en algo que a mí me parece fundamental, en contar sus propias historias. ¿A qué me refiero con esto? A que todos estamos contando nuestras historias, menos ustedes. Es como si hubiera una culpa, es como si hubiera un bloqueo, es como si hubiera algo. A mí me encantan, yo sé que es políticamente incorrecto decirlo, las películas, las series, los libros de hombres. Porque no hay. Y déjame preguntarte una cosa. ¿Has leído a Stephen Manfield, El libro del hombre? No. Uy, te tengo que mandar el... ¿Me lo regalas ya? Te voy a decir una cosa, sí, te lo regalo, claro. Yo fui a una librería de color amarillo, bueno, a Gandhi, digamos. Fui a Gandhi y literal me paré y le dije a uno de los chavos que estaba ahí, ¿tienes libros de masculinidad? No hay muchos, hermano. O sea, esa es la realidad. No. Le dije, ok. Me dice, bueno, pues hay unos 3 o 4. Le dije, ¿cuál es el que no leerías? Y me dice, ese exactamente. No te lo quiero spoilear, pero el libro es de un militar cristiano. Tiene unas referencias. Yo empecé leyendo las primeras hojas y dije, ¿qué es esto, por Dios? O sea, es los 40, ¿no? Luego te das cuenta de lo interesante y lo lindo de las bases de la masculinidad. Porque ahí es donde digo,
o sea, revolución, no se trata que destruyamos todo. Hay mucho que se puede quedar, como el ser protector, como este concepto malentendido de lo que Jordan Peterson dijo, que el hombre tiene que ser violento. No es cierto, tiene que ser protector, eso es el tema, ¿no? Pero tienes que leer ese libro. Tienes que leer ese libro y se me fue la onda ya de lo que te iba a preguntar, hermano, pero a ver, continuando. ¿Hacia dónde va la masculinidad? O sea, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde tenemos que ir como género? Todos, todas y todes tenemos que ir hacia la construcción de nuestra mejor versión. No lo vamos a lograr hasta que nos hayamos entendido entre nosotros. Por eso todo está como atorado. Por eso necesitamos que los hombres heterosexuales fluyan, que cuenten sus historias, que abran su corazón, que no tengan miedo. ¿Sí? Hoy creo que es muy peligroso que no hagan nada por quitar las etiquetas negativas que se les han puesto. A mí me parece delicadísimo que hablemos todos del patriarcado y que nadie diga nada. A mí el otro día me decían, es que el machismo está en su sangre. Y les dije, a ver. Vamos empezando con que mi papá, mi abuelo, mi tío, mi hermano, mi primo, mi mejor amigo sean machistas, no me hace machista a mí. Eso es una realidad, ¿no? Y tengo una hija de 19 años, feminista. Ajá. Y tuvimos una conversación alrededor de los feminicidios. Siempre digo con mucho respeto por lo que voy a decir, pero me dice, es que a nosotras nos están matando por el simple hecho de ser mujeres. Digo, ok, pero esto no es una lucha de hombres contra mujeres, es gente buena contra gente mala, ¿estás de acuerdo? Creo que hay muchos ingredientes en esta ecuación, ¿sí? Creo que los dos argumentos son válidos, pero yo creo que siempre hay que poner en contexto las cosas. Todo esto surge porque te decía, yo no puedo creer que todos nos quejemos del patriarcado y nadie, desde la perspectiva de los hombres heterosexuales, diga nada. Levante la mano para decir, oiga, no, a ver. Te voy a poner un ejemplo mío, personal, de mi familia. Gracias a Dios mi familia es tan compleja, mis familias son tan complejas, que tengo todo de todo. Para todo hay. Todas las familias son complejas. Entonces me dicen, es que el abuso de la mujer menor de edad y no sé cuánto. Ok, pues ¿qué crees? ¿Sí? Uno de mis bisabuelos se robó a una de mis bisabuelas. ¿Se la robó? Sí. ¿Y qué? ¿Debo de odiarlo? ¿Qué debo hacer? Mi bisabuela lo amó profundamente. O sea, se la robó. Sí la violó seguramente, sí. La mujer más enamorada. ¿Ok? ¿Y yo tengo que odiarlos ahora? Ahora, ¿ella estaba estúpida, pendeja o qué? ¿Y él era el demonio encarnado? ¿Merece que le escupa en su tumba? O sea, ¿qué puedo hacer? No. Hay que poner todo en contexto. ¿Cuál es el problema? Que todos esos comportamientos jamás se cuestionaron. Se normalizaron. Y fueron mutando, no evolucionando, fueron mutando hasta llegar a esta situación desesperante, infame, de los feminicidios y demás. Porque precisamente fuimos acumulando porquería. Oye, entonces parece ser que entonces el género masculino, o sea, el hombre heterosexual, está normalizando por su falta de voz el que nos ataquen. O sea, no, es que no quiero decir ataquen, pero estamos normalizando el hecho de que te puedan decir machista, patriarcal, muchas de esas cosas porque no tienes voz. Y entonces estamos diciendo, bueno, pues sí, tienen razón. Lo estás aceptando. Ahí hay un problema. Porque no todos son así. ¿Ok? Y hay posturas tan radicales allá como acá. Por eso tenemos que hablar. Por eso nos tenemos que conocer. Por eso no debemos generalizar. Por eso debemos unirnos. Yo creo que en eso que llamamos patriarcado se esconden las claves
de muchas cosas que permitieron que la humanidad siguiera existiendo. Así de cabrón. Pero no me corresponde a mí decirlo, porque yo he sido víctima del patriarcado. Me gusta mucho lo que dices. Pero ustedes tienen que hablar. Contar historias, ¿no? Claro. Ahora, punto número 1, sí. Hagamos algo por las mujeres, por el amor de Dios. Y hagamos algo por todo lo femenino que va desde estas mujeres desaparecidas, asesinadas, tratadas, todo, hasta el colectivo LGBT, donde quienes representamos algo femenino terminamos padeciendo lo mismo. O sea, hagamos algo. ¿Sí? Porque si no lo haces, estás de acuerdo. Y no puedes estar de acuerdo con que maten a una mujer. No puedes estar de acuerdo con que maten a una persona trans. No puedes. Por la más elemental humanidad. Deja tú lo demás. Pero no dicen nada. Al contrario, pinches viejas exageradas, estos malditos. Oye, déjame, porque te oí 3 veces escuchado decir la palabra. No tendríamos que erradicar esa palabra del vocabulario. No tendríamos que erradicar esas y muchas otras palabras del vocabulario. Lo que hemos hecho es que nos las hemos apropiado y las hemos convertido en banderas. ¿Sí? Que te digan maricón hoy. Yo soy zurdo y maricón. Y soy puto. Y bien puto. O sea, no, vaya, ya no me hace nada. Porque me lo apropié. O sea, sí, pero no. De acuerdo contigo en que es un nivel de resiliencia muy lindo el que dices, está bien, dime como tú quieras. Eso de ninguna manera cambia lo que yo soy. O sea, eso es un hecho. Pero hablando un poquito de este lado, yo sí creo que hay cosas que tenemos que empezar a evolucionar y el lenguaje es una de esas. Me gustó mucho al principio, como lo dijiste. Quiero que por favor quien nos esté escuchando se quede. Cuando no sepas cómo dirigirte a alguien, por favor es cómo quieres que te nombre, cómo quieres que te diga, cómo quieres que te llame. Eso es lo primero. La otra es entre nosotros mismos, el hecho de que cuando estamos entre los hombres voltea a decir, ay, no seas joder. Yo siempre digo, ay, pues nadie me está viendo. Me decían el otro día en un chat de hombres. Y le digo, sí, güey. Nada más que es que desde aquí es de donde tenemos que empezar a cambiar los comportamientos. Porque si lo seguimos haciendo aquí en donde nadie te ve, cuando esté allá afuera, entonces no es honesto, güey. Estás fungiendo un papel allá afuera, ¿no crees? Reflexiona sobre las palabras que utilizas. Sí. Pero sobre todo reflexiona sobre el tono que utilizas. Exactamente, sí. Porque hay muchas formas de decirle perra a alguien. Y hay muchas formas de decir jodo. Y hay otras palabras que aparentemente no son insultos, pero que terminan hiriendo más. Entonces, yo lo que no quiero es que caigamos como en una paranoia lingüística, donde, ay, es que ya no te puedo decir nada porque todo te ofende. No. Vas aclarando. Así. Como lo hiciste hace rato, es con todo respeto, o sea, agregas estas frases, te das a entender, y a lo mejor la persona con la que estás charlando te dice, sí, pero pues no me digas puto. O sea, ok, y entonces viene tu respuesta, ¿cómo te puedo decir? Y ya encontraremos una manera en que me digas que todos estemos bien a gusto. Punto. Es igual, yo no te voy a decir macho, a lo mejor yo te voy a decir digno representante del patriarcado. O sea, ¿sí me explico? No. Pero fíjate, en el momento en el que me dices macho, o sea, y yo, viene a mi mente, pues, ¿no? Pues a mí no me duele porque no soy macho, ¿no? O sea, creo que me pongo un poco en el lugar de hace rato, cuando alguien, qué macho, era un halago, hoy el macho está muy lejos de ser un halago. Déjame preguntarte una cosa. Hablemos un poco del contexto. Hemos hablado de los géneros y hablemos de las generaciones. Sí. Un poquito en contexto. Bueno. Porque tú y yo pertenecemos a esta generación afortunada, como digo, y como en cualquier foro que me toca reforzar, no es la Rosa de Guadalupe. Somos muy afortunados de lo que hemos pasado. Somos de verdad el ejemplo de la resiliencia, el cambio en muchas cosas. Y nos cuesta trabajo aceptar algunas cosas, pero ahí estamos chambeándole. Somos los que realmente empezamos con el cambio en la mentalidad, porque a ti y a mí nos dieron el guión
y muchos seguimos el guión como tenía que ser. Pero vámonos abajito con los millennials, ¿no? O sea, un poquito abajo. Que los millennials tienen dolores de la generación X y aspiraciones de centennials, ¿no? Los chiquitos. Pero hay muchas cosas que le va. Entonces, ¿cómo existe una diferencia entre el hombre hetero, generación X y el millennial, o estamos todos metidos en la misma caja? No, esto es como un cubo de Rubik. Todas las piezas están revueltas y todas tienen que ver con todas, pero todas tienen su vida propia. Tú lo tienes como muy claro en generación, que si los boomers, que si la generación X, que si los millennials, que si ahora los centennials. Perfecto, no toda la gente lo tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que no es lo mismo una mujer cis centennial que una señora boomer lesbiana. Entonces, para ponerlos en contacto es lo más complejo del universo. ¿Sí? Lo más complejo, porque no hablamos igual, no perseguimos lo mismo. A mí me toca, como parte del colectivo, las personas que hoy tienen más de 75 años, no es que sientan rencor, es que odian a los que tienen 20. ¿Por qué? Porque ellos pelearon para que te pudieras dar la mano en la calle. Y los de 20 les vale madre. ¿Sí? Ellos están ofendidos porque no les hablan en binario. Yo he tenido así como que sentarlos en una mesa y así como que, ¿tú qué le dirías a él? ¿Y él qué le diría a ti? O sea, así como que, para que al final entiendan que son lo mismo, que no hay problema, que tú eres el resultado de lo que él peleó y él tiene que sentirse orgulloso por lo que tú lograste. Es nada más, es eso, conectar, comunicarnos, entendernos. Al final, bueno, se abrazan, lloran, besan, todo lo que quieras. Porque no se conocían, porque no se entendían. Y qué lindo esto que dices, porque entiendo que para el hombre hetero todo lo que sucede dentro del colectivo es como un mundo desconocido, y ya lo hablamos al inicio, pero darte cuenta que muchas de las telarañas y de las formas a través de las cuales no me puedo relacionar con el colectivo, entender que adentro también existen, o sea, que el mismo problema que me está pasando a mí para trabajar con un cuate de 30 años, donde digo, no puede ser posible que este cuate cambie de trabajo 5 veces en un año, cuando a mí me enseñaron a que mientras más firme estabas en un trabajo era mejor, ¿no? Y entonces hay un balance entre los dos, y volteo y el cuate te dice, no, pues ¿y tú qué me, o sea, y la compañía qué me va a enseñar? Y yo digo, güey, ¿qué te va a enseñar, cabrón? O sea, tú, que vienes a aprender aquí, güey, o sea, pero no a demandar, ¿qué te va a aprender? Entonces, fíjate, lo interesante de esto que sucede es, lo mismo pasa hacia allá adentro. Entonces, no es un tema de géneros, es un tema de el quiebre de los seres humanos, en qué momento estamos. Nunca habíamos estado con la categorización de generaciones como ahora, ¿estás de acuerdo? Yo creo que va a ser hermoso, y espero verlo, cuando nos unamos, cuando nos conozcamos, cuando nos entendamos, porque vamos a descubrir que finalmente somos lo mismo. Te voy a poner un ejemplo muy de lo que se discute en el mundo buga, en el mundo heterosexual: los chavorrucos. Oye, déjame decirte ¿por qué, perdón, paréntesis, ¿por qué es buga? Es una palabra que nace en el Valle de México por un bar que se llamaba el Bugambilia. Entonces es como, tiene como varias vertientes, pero eso es una cosa muy chilanga, o sea, es muy a los heterosexuales decirles bugas es por... O sea, que si vas por la calle y te dicen buga, no te ofendas, hermano. No, pues te hombre, están diciendo... Por ejemplo, en las marchas de mis tiempos, ibas brincando y decías, el que no brinque es buga, el que no brinque... Entonces, bueno, pero a donde voy es chavorrucos. Okay. Tú puedes vivir el tema de la chavorruquez, ¿ok? Te conozco un podcast muy bueno al respecto. Genial. Tú imagínate, chavorruco trans, mujer trans. Chavorruco hombre trans, que no es lo mismo. Chavorruco queer. Chavorruco oso.
chavorruco lever, chavorruco lesbiana, chavorruco, y la lista crece y crece y crece. Y todos esos chavorrucos se odian porque asumen que el de enfrente es un hijo de la chingada. Sí, es un sometedor, ¿no? Y finalmente, todos los chavorrucos unidos, me explico. Pero no lo sabemos porque no lo hemos platicado y jamás lo vamos a platicar porque no hay pretextos, porque nos odiamos, porque te odio, porque me rechazas, porque no... ¿ah? Entonces, fíjate lo que nos estamos perdiendo. Una belleza. Fíjate, qué charla tan ilustradora, de verdad. No sé si se diga, si sea la forma correcta de decirlo. Yo siempre me llevo muchas cosas de los podcasts y hoy nos has regalado vocabulario, nos has regalado conceptos, nos has regalado una cosa importantísima, el recordar que más allá del género la empatía es fundamental. Claro. Eso es. La otra es que la óptica del colectivo del cual tú puedes hablar es que estamos tarde, en el camino estamos tarde, tenemos que empezar a salir a contar historias, porque mientras más lo hagamos, estoy seguro que vamos a recibir una mayor empatía de la comunidad, como sucede con muchas mujeres heteros también, que voltean y dicen, oye, mira, pues si este cuate está pasando aceite, y entiendo, y ya me contó por qué está pasando aceite, lo mismo sucede con ustedes. Yo sí quiero que este espacio sea un espacio a través del cual podamos empezar a unir, porque no solo es el tema con las mujeres heteros. Me gustaría que nos comprometiéramos a empezar a crear espacios entre los dos, entre el colectivo, entre el género masculino, entre los hombres heteros, para que realmente tenga una función y que no se quede esto, ay, mira qué buen podcast echaron Álvaro y el Barbón y no sé qué, sino realmente hacer un espacio. Busquémoslo, hermano, de verdad. Te agradezco lo fácil que lo cuentas, lo fácil que lo haces, porque pues, para muchos de nosotros no es tan sencillo entenderlo así, pero gracias por este espacio. No, gracias a ti, es un privilegio, de veras. Estoy a tus órdenes siempre, a las órdenes de tu audiencia, y sigamos creando, sigamos creciendo. Y siempre aquí en Movimiento cerramos con una pregunta. Y ya se está haciendo, le pido al invitado anterior, te vamos a pedir a ti que nos hagas llegar 3 preguntas para el siguiente invitado, y de ahí escogemos. Pero una de las preguntas que más me gusta hacer, la hizo Namar Orihuela y se está convirtiendo en algo frecuente, es: si hoy tuvieras el poder de regresar en el tiempo y encontrarte al Álvaro de 7 años, ¿qué le dirías? No te rindas. Así, no te rindas. No se rindan a todos los que están allá. No se rindan porque no importando el camino en el que estés, siempre existen formas. Y el trabajar en ti, no estoy hablando solo del género masculino, es la mejor forma en la que tú puedes sumar a este mundo que nos necesita, porque sabes que tu mejor versión nos sirve a todos. Eso es un hecho. Gracias por otro espacio y otro capítulo más en Movimiento. Nos vemos en el siguiente. Gracias.